Hola, un saludo a quienes están siguiendo las redes sociales del proyecto PAPIT Resonancias de la militarización en la seguridad humana en el siglo XXI. Hoy me gustaría hablar un poquito de dónde están las mujeres en el conflicto entre Ucrania y Rusia, a un año del inicio de este o de esta fase del conflicto. Como les digo, me gustaría empezar con esta pregunta de dónde están las mujeres. Es una que ha planteado Cynthia Lowe, una feminista internacionalista, que seguramente algunas de ustedes conocen por su libro Bananas, Bitches and Bases, en lo que justamente, de otros temas, trabajo militarización y militarismo. Las mujeres en Ucrania, antes de la guerra, estaban luchando por sus derechos, estaban trabajando eh, por sostener en muchos casos los trabajos domésticos y de cuidados, y estaban también viviendo múltiples violencias antes de la guerra. Además, vemos cómo la guerra ha hecho que se transformen gran parte de estas circunstancias y que se recrudezcan algunas de las violencias que estaban viviendo y de que hayan surgido otras nuevas. Me parece importante empezar así, reconociendo que las violencias existían contra las mujeres, existían en Ucrania antes del inicio del conflicto, y reconocer que las mujeres ya estaban tratando de organizarse y de resistir frente a ellos antes de la guerra, para no perder de vista el, el contexto en el que surgen eh, algunas de las violencias específicas del conflicto. Lo que vemos, o más bien lo que vimos al inicio de es que algunas de estas violencias se recrudecieron rápidamente, ¿no? Mm, Violencias de todo tipo, muchas de ellas en pareja aumentan exponencialmente con el inicio del conflicto, y vemos también la dificultad de atenderse en lo que allí llaman salas de crisis, esos espacios que están creados para atender a las mujeres que han vivido violencia, mm, todo tipo de violencias, en muchos casos eh, por parte de sus parejas, ¿no? Estas salas de crisis empiezan a ser utilizadas para que todas las mujeres que están viviendo el conflicto puedan acudir ahí, ¿no? Con sus hijas, hijes, con las infancias, y dejan de ser espacios únicamente destinados a mujeres víctimas de violencia. Esto es algo que el Fondo de Naciones Unidas eh, para la Población reportó, ¿no? Cómo esas salas de crisis se transformaron, y eso es algo que vemos específico al inicio del conflicto. Vemos también al inicio del conflicto cómo las mujeres fueron clave en gestionar y hacer llegar a múltiples espacios la ayuda humanitaria. Además, vimos cómo rápidamente muchas se incorporaron en el ejército, tomaron las armas y empezaron también a defenderse dentro del contexto de guerra. Es un poquito como haciendo balance de qué ha ido ocurriendo desde el inicio del conflicto. Esto estaba ocurriendo al inicio. Lo que vemos actualmente es que eso que estaba ocurriendo sigue pasando, ¿no? Aunque es difícil acceder a cifras oficiales, y aunque las organizaciones de la sociedad civil trabajando ya también eh, están atendiendo el día a día, ¿no? No es fácil encontrar datos exactos. Vemos cómo esto ha continuado. Actualmente se calcula que más de 60.000 mujeres están eh, trabajando en el ejército, han tomado las armas. Sabemos además que que mujeres siguen participando en la ayuda humanitaria, y vemos además cómo hay varios reportes específicos de ONU Mujeres sobre el trabajo que están haciendo doméstico y de cuidados reproductivo para sostener a las familias y ellas mismas en el contexto de guerra. Lo que estamos viendo a un año es que gran parte de los trabajos feminizados, que ya formaban parte de los roles preestablecidos, socialmente establecidos para las mujeres en Ucrania, como
cuidar de la familia, elaborar alimentos, encargarse de la limpieza, los arreglos en contexto de guerra se han multiplicado, ¿no? Y lo que nos están reportando en concreto en mujeres es que hay una saturación de este trabajo generalizada entre las mujeres en Ucrania. Además, vemos como ha habido un enorme desplazamiento forzado y que dentro de ese desplazamiento hay en su mayoría mujeres. Esto nos lleva a hablar de las violencias específicas de la guerra, que es algo que creo que es muy importante mencionar. La guerra ha aumentado la violencia contra las mujeres, además ha incrementado violencias muy específicas como la violencia sexual en contextos de guerra. Esto es algo que vemos en otros conflictos, va de la mano del militarismo y de una masculinidad hegemónica que se reproduce en contextos de guerra y que intenta el control social de poblaciones enteras a través del control sexual de las mujeres. Eso es algo que está ocurriendo en Ucrania y que se está reportando ahorita, que hay mujeres que están siendo víctimas de violencia sexual de manera sistemática por parte de las tropas rusas y vemos también cómo las propias tropas ucranianas hacen eso en, en, en este contexto bélico, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, como digo, con esta cultura masculina hegemónica militar, ¿no? Además, estamos viendo cómo se está incrementando el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Si en general ha aumentado el tráfico de personas provenientes de Ucrania, el de mujeres con fines de explotación sexual también es una violencia específica de este contexto que está preocupándonos ahora mismo. Y vemos además cómo em, se mantienen las dificultades para organizarse y para luchar por los derechos de las mujeres en todo este contexto. Esto nos lleva a hablar de un último punto por hoy, que sería qué está ocurriendo con las mujeres que se organizan para luchar por sus derechos, por sus libertades, por, por, por ser eh, mujeres de una manera más igualitaria en Ucrania. Hablamos de ese contexto previo a la guerra y cómo se estaban organizando. Yo quisiera por lo menos retomar a varias organizaciones que están trabajando actualmente allá y que están retomando lo que está ocurriendo, si bien se pueden imaginar las dificultades que hay ahora mismo para luchar por los derechos de las mujeres en el contexto de la guerra. Hay organizaciones como FEMEN, seguramente muchas y muchos de ustedes las conozcan, que están reportando sobre lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania. Voy a compartir rápidamente unas páginas web para que puedan ver su trabajo, para que puedan seguirlo y para que veamos que, en efecto, aun en contextos de guerra, hay mujeres que tratan de seguir reivindicando la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Les comparto acá la página web de FEMEN. Han venido reportando lo que estaba ocurriendo durante la guerra, ¿no? Pueden ustedes ir viendo las distintas noticias. No se nos escapa a ver que hace tiempo que nos suben nuevas noticias y al menos en su página web, si están activas en redes sociales como Twitter, pueden seguir ahí de su propia mano el trabajo que están haciendo, ¿no? Reportando lo que está ocurriendo allá. Les comparto también Yurfem como una red de mujeres juristas que desde antes de la guerra ya estaban trabajando por luchar, entre otros, contra esa violencia de género en el ámbito familiar y de pareja, y cómo están también tratando de acompañar a las mujeres ahorita mismo en el contexto de guerra y de seguir haciendo informes a nivel internacional. Entonces las pueden seguir, pueden ver sus redes. Y también no quería perder de vista a SEMA, que precisamente trabaja violencia sexual en contextos de guerra, para que vean otra de las organizaciones que ahora mismo está trabajando contra estas violencias específicas fruto de la guerra. El balance se pueden imaginar que es terrible, ¿no? Lo estamos viendo, las circunstancias de las mujeres en Ucrania son especialmente difíciles ahora. Si ya lo eran antes, si ya estaban tratando de tener una organización y de estar visibilizando
las violencias y las necesidades específicas de las mujeres allá, ahorita mismo es doblemente difícil. Además, viviendo violencias específicas del contexto de guerra y de militarización.